Y aquí en Éxodo 31, 16, Éxodo 31, 16, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen que guardar el día de reposo? ¿Y entonces qué hacemos nosotros aquí? ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar, no es mi tema, no voy a meter a este tema, solo voy a dar un planteamiento, un argumento, aunque hay muchísimo que discutir aquí, la circuncisión y todo eso, pero no vamos a entrar ahorita, porque queremos ir a Isaías 58. Entonces, vamos a ver primero quién es Israel, para ver si tiene algo que ver conmigo ese mandamiento, ¿sí? Vamos a ir a Romanos 11, que ahí el apóstol Pablo sencillamente nos explica quién es Israel. Bien fácil, él lo hizo bien fácil. 11, 17, dice, bueno, desde el 16, si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces aquí Pablo nos hace una imagen. Hay dos olivos, bien simple, fíjese, hay dos olivos. Un olivo es Israel, es el buen olivo. Este olivo se llama Israel, es el pueblo de Dios. El otro es un olivo silvestre, ¿sí? Ahora, dice Pablo que hay gente de aquí, de este olivo, que fueron desgajadas, ramas fueron cortadas. ¿Por qué? Si usted lee más arriba, dice que tropezaron por incredulidad. No creyeron en el Mesías y entonces fueron cortados de ahí. ¿Ya? Porque solo hay un nombre que se le ha dado a los hombres para que podamos ser salvos, y es el de Cristo. Ellos no creyeron, fueron desgajados. No, Dios no cortó este olivo, el olivo sigue, solo las ramas que no creyeron fueron desgajadas. Ahora, ¿qué pasó con el olivo silvestre? Hubo muchos de aquí que sí creyeron en Jesús, entonces Dios arrancó ramas de aquí y se las injertó aquí, ¿sí? Y este sigue siendo Israel, solo que ahora tiene ramas injertadas y hay ramas que le quitaron. Solo sigue habiendo dos olivos, los que son de la fe en Cristo y los demás. Entonces, ¿usted ha creído en Cristo? ¿En qué olivo está? En él. Entonces Israel. Entonces usted es el pueblo de Dios, porque no es en la carne. Mire lo que dice Juan. En Juan 8, Jesús les dice, en Juan 8:37, Jesús les dice, está discutiendo con los judíos y les dice: sé que sois descendientes de Abraham, son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ahora también les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y es matarlo. ¿Sí vio qué sencillo es? Una cosa es ser descendiente y otra cosa es ser hijo. Si usted cree en Cristo, usted es hijo de Abraham. Si usted no cree en Cristo, pues es descendiente de Abraham o de lo que sea. Entonces, cuando usted está viendo en el Medio Oriente a los judíos que están ahí, y ahí está viendo y dice: ese es el pueblo de Dios, se equivoca. Hay algunos de ellos que sí creen en Jesús, son pueblo de Dios, pero la mayoría no creen en Jesús, no son el pueblo de Dios, son descendientes de Abraham, pero no son el pueblo de Dios, ¿sí? Israel es el de la fe. Muy bien, entonces por ahí va. Ahora, usted es pueblo de Dios, usted es Israel. Entonces mire lo que dice el versículo de Romanos 11 otra vez. Dice: ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Porque ahí es lo que pasa, que muchos creemos en Jesús, pero no participamos ni de la raíz ni de la savia. No queremos porque decimos que es de los judíos eso, y ahí nos equivocamos. Ahora, ¿qué significa ser participante de la raíz y de la savia?
Vamos a Efesios 2:11. Rápido, porque no es mi tema, como le digo, no lo voy a profundizar. Nada más quiero que usted tenga el argumento y usted mismo pueda leer y pueda buscar. Mire lo que dice. ¿Cómo estaba el olivo silvestre? Efesios 2:11, 12. En aquel tiempo, cuando eras olivo silvestre, estabas sin Cristo, no tenías al Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel. No eras Israel, no eras ciudadano del pueblo de Dios. Ajeno a los pactos, no tenías promesas y no tenías esperanza ni al verdadero Dios. Ahora, si eres Israel, ¿qué tienes? La ciudadanía de que eres Israel. Tienes los pactos, tienes las promesas, tienes la esperanza y tienes al verdadero Dios. ¿Sí? Ahora vamos a Romanos 9. Romanos 9 y el versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales, fíjese, de los hijos de Israel son la adopción, otra vez la ciudadanía, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. ¿Dónde se promulgó la ley? En Éxodo 20. Entonces, si usted no participa de esto, de nada le sirve ser Israel, porque no se está nutriendo de la rica savia del buen olivo. Si dice, oh, es que la ley es de los judíos, no es cierto, es de Israel, no es de los judíos, es de Israel. Y usted, al ser parte de Israel, se tiene que nutrir de eso. Si no se nutre del Mesías, si no se nutre de los pactos, si no se nutre de las promesas, si no tiene la esperanza en el Mesías, si no tiene la ley, es una rama que fue injertada y que se va a morir muy pronto, porque si una rama no se nutre en un árbol, solita se cae. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Si el sábado es una señal entre Dios y su pueblo Israel, entonces el sábado es una señal entre usted y el Creador eterno. En la cartilla vimos dos aspectos de la ley: la casuística y la apodíptica. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a ver en el sábado. Hasta le va a ayudar para que comprenda más la cartilla. En el sábado, ¿cuál es el principio eterno, apodíptico de la ley del sábado? Es cesar la actividad. La encontramos ahí en Génesis 2. Génesis 2, ahí está el principio eterno que no va a variar. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él paró de toda la obra que había hecho. ¿Sí? Entonces el principio eterno, cesar la actividad. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó. ¿Qué es santificar? Separar para un propósito especial. Entonces Dios mismo hizo todo eso, no nosotros. Entonces, ese es el principio que no cambia. Ahora, ¿la casuística cambia? Cambia. Vamos a verlo en Éxodo 16. Mire cómo se aplicó ese principio eterno en Éxodo 16. Esto es en todo el desierto, los 40 años del desierto. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel para guardar el sábado, ese principio eterno, durante el tiempo del desierto? Vamos a Éxodo 16, 1. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Voy a seguírmelo saltando para no leer todo. 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y esa fue toda la ley que Dios le dio a Moisés. Como caía maná, recojan 6 días su maná, pero el sexto día recojan doble para que el sábado no recojan.
Pero los israelitas no entendieron esa orden, fue muy general para ellos. Así es que dice ahí en el versículo, dice ahí que los israelitas salieron, ahorita lo vamos a ver más adelante, salieron a recoger, ¿verdad? Entonces les extendieron la orden. Mire lo que dijeron en el versículo 23. Vea la ordenanza que les dan a los israelitas porque no entendieron el mandamiento. Les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Como los israelitas no entendieron y recogieron doble entre semana y se les aguzanó, entonces Moisés dijo, no, estos no entendieron. Antes de que vayan a regarla, les digo, mira, hoy viernes, hoy, ¿verdad? El sexto día, recoge doble y cózalo, cocínalo, fríelo, haz lo que quieras, pero ahí guárdalo porque eso es lo que vas a comer mañana. Y aún así, dice en el versículo 27, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. O sea, que eran igual de burros que el que les está predicando, ¿eh? Un poco menos, no creo tanto. Bueno, entonces Dios se enojó y les dijo, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí les va a poner otra ordenanza porque no entiende el pueblo. Si solo era una, pero ahora se las hicieron tres. Dice, mirad, Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Ahora ya les dijo, ¿saben qué? Ni salgan de su tienda, ahí ciérrenla y ahí quédense, amárrense ahí. Es que eran igual que uno, ¿eh? Sí. Bueno, esa fue la ordenanza y el mandamiento que se les dio. Dice, así comieron los hijos de Israel maná, en el versículo 35, 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esa fue la ordenanza del Shabbat. ¿Cómo sabemos que aquí no aplicaban Éxodo 20? Ahora vamos a ver cómo cambió la casuística. Mire, en Éxodo 20 y el versículo 10 al final, cuando les da ya el mandamiento del sábado, les dice que no hagan trabajo ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. En el desierto no había puertas, eran tiendas. La palabra ahí de puertas es shireja. Y también esa misma palabra la usan para hablar de ciudades, como por ejemplo en Génesis 19:1, cuando hablan de que Lot se ponía las puertas de Sodoma, ahí es esa palabra, shireja. Entonces, Éxodo 20 no era para cumplirse en el desierto, era para cumplirse cuando entraran en la tierra de Canaán. Todos esos mandamientos, si usted lee, por ejemplo, en Levítico 23, las fiestas, ahí a cada ratito se repite la frase, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, cuando hayas tomado la heredad, cuando siembres en la tierra de... Eso se repite. Estas leyes que se dan en Éxodo 20 son para que Israel las viva ahí, cuando ya tenga una tierra. En el desierto, por ejemplo, el mandamiento que dice que no hagas en él obra alguna, pues en el desierto Israel no hacía nada, nada más iban caminando. Cuidaban ahí su ganado, ahí por donde fueran pasando, ahí lo podían dejar. No tenían un oficio, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las ordenanzas que Dios les da a Israel para guardar el sábado cuando ya está establecido en ciudades? Vamos a verlas rápido. La primera está ahí en el versículo 8 de Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de reposo. La primera ordenanza es acordarse del día de reposo. No puede haber tal cosa que me acuerde que es sábado el viernes a las 8 de la noche. No sirve. O el sábado a las 10 de la mañana. Hoy es sábado. No sirve. Tiene que acordarse del día de reposo. Para prevenir eso, en Éxodo 31:13 se da otra ordenanza. Dice,
Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Esta palabra guardaréis, esta palabra es vigilar, viene de la palabra shamar, que significa vigilar, estar atento. Entonces, cuando dice aquí guardaréis, es que vas a estar atento a mis días de reposo. En el desierto era fácil, el maná no caía. Un día antes usted recogía doble, no se le olvidaba. Ahora ya va a estar en su tierra, va a estar sembrando, nadie le va a recordar. Ahora usted tiene que estar vigilante que va a venir el sábado. ¿Qué significa? Voy a vigilar cuando ya se pone el sol, voy a vigilar cuando se va. ¿Para qué? Para que no se me olvide. Ese es un mandamiento. No puedo decir, hoy es sábado a las 7:25 o así. No estoy vigilando el Shabbat. Son cosas bien sencillas. Luego, la otra es no hacer obra alguna, ¿verdad? Ahí en Éxodo 20 también dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. Esta palabra es melajá, como se entiende en Jonás 1:8, cuando le dicen, decláranos, ¿qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? Esa es la obra que está prohibida, porque acuérdense que a Jesús le dijeron que había violado esta ley por hacer lodo, pero Jesús no se dedicaba a hacer tabiques, ni hizo lodo para vender algo o una casa. Jesús hizo lodo para sanar, no hizo una melajá, pero ellos así estaban de escrupulosos en esa época. Entonces, no hagas la obra de la que vives. ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué vives? No lo hagas, cesa. Frena ahí. Ese es la otra ordenanza. Luego en Deuteronomio 5:12, se lo estoy dando rápido, ustedes pueden leerlos y meditar más en eso. 5:12 dice, guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Otra ordenanza es santificar el Shabbat, separarlo para un propósito especial. Fíjese bien, no es, el Shabbat descanso, me voy a dormir todo el día, no voy a hacer nada. No, señor, es santificarlo, separarlo para un propósito especial. No es nada más estar dormido, es para un propósito especial. ¿Y cuál es el propósito especial? Éxodo 20, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, para acordarme del Creador. Lo aparto para ese día, recordarme del Creador. Y cuando yo me acuerdo del Creador, ¿qué es lo que sale de uno? Espero que sí, ¿verdad? Si no, hay que meditar en eso. Apocalipsis 5:9. Mire lo que debe brotar cuando uno se acuerda del Creador. No nada más es decir, así Dios hizo todo. No, hay que meditar en eso, porque mire lo que puede salir. No, ese es Apocalipsis 4:11, perdón, ese es el otro. 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando yo me acuerdo del Creador, vienen los actos de alabanza y de adoración espontánea al Creador. Si yo no me acuerdo del Creador, aunque yo diga, oh sí, Dios creó todo, pero no surge la alabanza, no me acordé del Creador. No estoy consciente de lo que estoy diciendo. Y la otra, en Deuteronomio 5:15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces me tengo que acordar que fui esclavo y fui liberado. Y cuando yo me acuerdo que fui esclavo y fui liberado, entonces brota lo que dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra. Cuando yo me acuerdo que fui esclavo del pecado y que fui liberado, brota la acción de gracias y la alabanza al Cordero inmolado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ordenanzas para el sábado? Recordarme del Shabbat, vigilar el Shabbat. ¿Cuál otro dijimos? No hacer obra alguna, mi oficio, no hacerlo ahí. Santificarlo, separarlo, ¿para qué propósito? Para alabar a Dios y al Cordero que nos redimió. ¿Sí? Ahora en Levítico 23:2 hay una ordenanza que puede ser polémica, pero en la traducción no, en la traducción se ve bien clara, la vamos a tomar, porque dice que hay que proclamar el Shabbat. En Levítico 23:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza con el sábado. Entonces hay que proclamar el Shabbat. Ahora, ¿cómo por ejemplo, esta reunión que tenemos aquí en sábado nos ayuda a cumplir todas estas ordenanzas del Shabbat? Cuando la iglesia adventista antes, hace mucho tiempo, recibía el Shabbat en viernes, en la noche, ¿le ayudaba a la gente a cumplir todo esto? Sí, hermanos, porque la gente estaba pendiente que iba a ir a la iglesia, entonces se acordaba del sábado desde mucho antes, se preparaba para ir, vigilaba la entrada del Shabbat, lo proclamaban en la iglesia, se acordaban del Creador, se acordaban del Redentor. Entonces, estas reuniones ayudan. Ahora, ¿estas reuniones garantizan el cumplimiento del Shabbat? No lo garantizan. Porque ¿qué tal si yo estoy aquí viendo quién dijo, cómo viene vestido? No estoy adorando a Dios, estoy haciendo mi obra. ¿Se acuerda que la ordenanza en el desierto era mantenerte dentro de tu tienda? Esa palabra, tienda, mishkan, es lo mismo, es el tabernáculo, es la tienda. Si yo tomo ese principio y lo elevo, me doy cuenta que mantenerte dentro de mi tienda es mi mente. Pero si yo dejo que mis pensamientos se me salgan, no importa que esté aquí. Y si mis palabras se salen, tampoco importa que esté aquí. Por eso hay que estar vigilantes en el Shabbat. Hay que estar como vigías de nuestra propia mente, de nuestras propias palabras, no nada más nuestros actos. No hay nada garantizado, solo es usted. Ahora, ¿qué pasaba si violaban el Shabbat? ¿Qué pasaba? En Éxodo 31:14 dice que había que cortarlo de Israel. Y hay un caso, ¿verdad? Hay un caso en Números 15. Vamos a ver ese caso de Números 15. En Números 15, mire lo que pasó. Números 15:32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Estaba fuera de la tienda, en el desierto estaba fuera de la tienda, recogiendo leña. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Número 1, ¿qué resalta aquí? ¿Por qué los que lo hallaron también estaban afuera? ¿O cómo lo hallaron? Ellos también estaban afuera de sus tiendas, ¿no? Bueno, y dice que lo trajeron a la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Dice que Moisés no sabía qué hacer. ¿Por qué no sabía Moisés qué hacer? Número 1, sabían que tenían que apedrearlo, pero acuérdese que en Éxodo 16, 27, salieron los de Israel. Dice ahí que ellos también violaron el Shabbat, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día y no lo hallaron y no los apedrearon. Entonces Moisés no sabe qué hacer, pero Dios le dice que muera irremisiblemente, sácalo afuera y que lo apedreen. ¿Por qué a él sí y a los otros no? Tal vez es porque la razón por la que murió no fue porque violó el Shabbat.
Ahora, si viéramos la fraseología en hebreo, sabríamos qué iba a ser el hombre, pero no la vamos a ver hoy. Pero nada más vamos a ver el contexto inmediato, anterior y posterior, y vamos a saber por qué murió el hombre, aunque no sepamos bien qué es lo que iba a ser. Mire, vamos al contexto anterior. Ahí mismo en Números 15, y mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 22. Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová te ha dicho, o sea, en el versículo 24 dice, cuando pecares por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo. Y entonces Dios empieza a dar una serie de sacrificios que pueden hacer si peca la persona por yerro. Por ejemplo, si una persona pecare por yerro, en el versículo 27, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Dice que el sacerdote lo que va a hacer y se va a reconciliar y será perdonado. ¿Sí? Eso dice si la persona peca por yerro. Ahora, vamos al versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esta persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada. No era lo mismo los israelitas que salieron por testarudos, porque no entendían, a que Jehová, que Dios, que conoce el corazón, juzgó que había pecado con soberbia. Este hombre, si se fija bien, transgredió los 3 mandamientos, las 3 ordenanzas. Traía leña, salió en sábado de la tienda. ¿Por qué? Porque este hombre estaba pecando con mano alzada, con soberbia, como retando a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vamos al contexto posterior. ¿Qué es lo que sigue? La rebelión de Coré. Ya había semilla de rebelión en el pueblo. Y mire lo que dice Coré en el capítulo 16, y abajo al último del versículo 3 le reclama a Moisés y le dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes se ponen contra la congregación? Si todos somos santos, le dice Coré. Entonces este hombre no murió por transgredir el sábado, porque ya vimos que los otros no murieron. Murió porque él quiso retar a Dios. Con soberbia desafió a Dios y eligió el sábado. Fíjese bien, eligió el sábado para retar al Creador. Por eso murió. Ya vienen los días en que también se va a levantar el hombre de pecado y también va a elegir el sábado para retar a Dios. Ahora, ¿qué carácter tenía este hombre cuando retó a Dios transgrediendo el sábado? Ahí Ezequiel 29, el versículo 3 nos dice: habla y di así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Así le dicen a Faraón, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Si vio, para los que tenían dudas de por qué Faraón fue castigado, esta era la actitud que tenía de retar a Dios. ¿Quién es ese Jehová? Si yo hice el Nilo, yo soy el creador. Este hombre también dice que reta al Creador así. Esa misma actitud la vamos a ver repetida. Y en pequeño yo la he visto. Cuando se han burlado que es que sabatistas, que yo no escribí el sábado. No, yo no tengo nada que ver. Ahí estaba ya cuando yo era niño, ya estaba escrito ahí en Éxodo 20. Entonces uno hasta me dijo: mira, el sábado hasta como camarones y carne y trabajo más duro. Bueno, pues allá tú, pero esa es una muy mala actitud, porque estás retando, no a mí, porque yo no escribí el sábado ni yo lo ordené, estás retando al que lo escribió. Entonces esa misma actitud la vamos a ver al final. Este mismo hombre se va a levantar a retar al Creador. Bueno, eso fue un paréntesis informativo. Ahora sí vamos a entrar a lo que es Isaías 58. Mire lo que dice Isaías 58.
¿Cuál es el contexto de Isaías 58? Porque ahí nada más vamos a que lo llames delicia, que sea muy bonito para ti, que lo disfrutes. Pero ¿cuál es el contexto? Vamos al inicio y va a ver que están hablando. Fíjese la pregunta que hacen en el versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no nos hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Y Dios les dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces tenemos que encontrar un sábado que se tenía que afligir la congregación, porque no está hablando Isaías de cualquier sábado del séptimo día, no está hablando de ese. Está hablando de un sábado donde tenía que haber aflicción y ayuno. Ese es el contexto, para que después podamos entender por qué es delicia. ¿Qué sábado hay? En Levítico 16, si seguimos la fraseología, vamos a Levítico 16 y el versículo 31, o desde el 29, dice: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Está hablando del Yom HaKippurim, del Yom Kippur, del día de la expiación, del día del juicio del pueblo. Y vea lo que dice: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces aquí en Isaías 58 están en el Yom HaKippurim. Por eso le dicen, afligimos nuestras almas y no nos oyes. Dice, y Dios les dice, sí, pero es que mira, tú afliges tus almas, pero dice que tus trabajadores siguen trabajando, a lo mejor porque son extranjeros. O sea, tus fábricas siguen, tus negocios siguen. Los pobres, ni siquiera les das el pan que tú no estás comiendo, porque se supone que estás ayunando, ni siquiera se lo das a los pobres. Si no, siguen también ellos en ayuno por quién sabe cuántos días. Eso es lo que yo quiero, dice Jehová, que estés así agachado y ay Señor, cuánto sufro por ti. Dice, eso no me interesa. El día que ayunas, todo sigue en tu vida normal. Hay injusticia, hay explotación y uno mismo es partícipe de eso. ¿Tú crees que eso es lo que a mí me agrada? Mire cómo les dice en Isaías 1, 18. Dice, ahí también les dice que no le interesan los sacrificios. Sus lunas nuevas, dice, estoy harto de todo eso. ¿Tú crees que es una ceremonia? ¿Tú crees que es nada más venir y hacer la ceremonia lo que me agrada? No, le dice, pongámonos a cuentas. Lo que quiero es tu arrepentimiento. En el Yom Kippur es una ceremonia que se hace donde el pueblo iba a ser juzgado. Y si Dios declaraba culpable, el pueblo iba a ser destruido. Y si Dios lo declaraba que lo perdonaba, entonces el pueblo podía seguir con vida. ¿Cuándo fue el primer Yom Kippur en la historia? Hoy lo vimos en Éxodo 32, ahí lo vimos. Cuando el pueblo hizo el becerro de oro y tuvo que subir Moisés y Dios le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo rompió el pacto. El pacto que hicimos hace 40 días, él ya lo quebró. Lo voy a matar porque así estaba en el pacto. Fue bañado con sangre, fue hecho con sangre ese pacto. Al que lo viole es muerte. Él lo violó, lo voy a barrer. Y Moisés, como el primer sumo sacerdote, le dice, bárreme a mí, mátame a mí, pero deja libre al pueblo. Para que usted vea la intercesión que Cristo hace por usted. No es una intercesión, Señor, perdónalo, mira, pobrecito, pero es buena gente, da risa también. No, Señor, Jesús le dice, mátame a mí, destrúyeme a mí,
pero déjalo vivir. Y eso fue lo que le pasó a Jesús en la cruz. A él sí de veras. Fue destruido en la cruz para que usted y yo viviéramos. Ese fue el primer Yom Kippur. Por eso es que Israel ahora hace ceremonias recordando eso. Oh, sí, me arrepiento, pero ya era pura ceremonia, ya era pura rito, y eso ya Dios no lo quería. Ahora, esa sangre de que se hacía el sacrificio en Yom Kippur se metía y se ponía en el propiciatorio, que es la tapa del Arca de la Alianza. En hebreo, esa palabra propiciatorio es caporet, que viene de la misma palabra Kippur, que significa rescate. Kippur significa rescate, dar a alguien una recompensa, dar a alguien para que yo salga libre. Eso es lo que significa rescate, expiar, ofrecer un sustituto. El Arca de la Alianza también le decían la silla de la misericordia, porque como ahí en el propiciatorio se ponía la sangre, desde ahí salía la gracia, el perdón para el pueblo. Así que esto es lo que tenemos. Entonces, ahí tenemos también en Isaías 7:22, si usted lo lee, va a ver que Dios le dice: ¿cuándo te pedí sacrificios en el desierto? ¿Cuándo te dije eso? ¿No fue Moisés el que subió e intercedió y por eso tuviste perdón? ¿Por qué tuvo perdón Israel? Porque Moisés hizo que Dios se acordara de su pacto, el pacto eterno, no que hizo con Israel ahí en el Sinaí, el que le prometió a Abraham. Abraham nunca dijo: todo lo que tú digas haré. No hizo esa promesa. El que hizo la promesa del pacto eterno fue Dios. Yo te daré una tierra. Fue una promesa de Dios. En el Sinaí fue la promesa del pueblo: todo lo que tú digas haremos. Y esa promesa, dice Pablo, fue un ministerio de muerte en el Sinaí. Pero Dios se acordó de la promesa que Él hizo. Por eso dice Pablo: aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y por eso es que estamos vivos usted y yo hoy otra vez aquí. Ahora vamos a ver por qué se dice mi delicia en Isaías 58. Para entender tenemos que ver un Yom Kippur que acabe siendo una bendición, una alegría, y la vamos a ver mismo ahí en Levítico 25. En Levítico 25 dice, versículo 8: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, o sea 49 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. ¿Sí? Cada 49 años iba a pasar esto. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Fíjese cuándo. Aquí dice trompeta, pero es shofar, porque la palabra trompeta en hebreo se dice jarot será. No es lo mismo, una trompeta es un instrumento musical, militar o lo que sea, pero el shofar es un cuerno de cordero que se tocaba en el Yom Kippur. Era muy sagrado ese sonido. Y dice que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. ¿Cuándo se inauguraba el año del jubileo? El mismo día de la expiación, el Shabbat de la expiación. Cada 49 años se inauguraba el jubileo de Dios. Mira lo que dice: ¿y qué hacían? Haréis tocar la trompeta por toda la tierra de Israel. El shofar va a sonar por toda la tierra de Israel. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaba en ese año? Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este será el año del jubileo. El Jobed Shawé, el Jobed Shawé, el año del jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿Qué pasaba? Mire, usted era muy pobre y se habían llevado a sus hijos como esclavos. Pues cuando usted oía ese sonido del shofar en su aldea, su corazón se le salía porque sabía que iba a volver a ver a sus hijos, los iba a ver cómo venían y usted los iba a poder abrazar. A usted se lo habían llevado como esclavo y estaba como esclavo y oía el shofar, anunciaba su liberación. Vivía como homeless, se le habían quitado su tierra, su negocio, todo lo había perdido. Oía el shofar, lo iba a recuperar.
Ese es el día del jubileo, el año del jubileo. Por eso es que es una delicia, por eso es que Dios en Isaías les dice, si ya sabes qué es el jubileo, ¿por qué no de una vez dejas ir libres a tus esclavos? ¿Por qué no de una vez les regresas la heredad? ¿Por qué no de una vez invitas al huérfano y a la viuda para que también se llenen de júbilo contigo? Ese es el sábado y ese es el que dice Isaías que será una delicia. Ahora, ¿qué sábado vivía Jesús? Ya les di la pista, vamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Para que usted vea lo que Jesús hacía en sábado. Lucas 4:18 o 17 dice, y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas noticias del jubileo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el jubileo del Señor. Ese es el sábado que Jesús proclamaba. Y Jesús iba, ese es el evangelio, las buenas noticias de que el jubileo llegó, de que vas a ser liberado. Por eso la gente se levantó, porque haga la cuenta, ya casi llegaba el año 49, porque en Daniel dice 70 semanas están para tu pueblo. Cuando Jesús vivió estaba muy cerca el 10º jubileo, el 10º jubileo. Y Jesús viene anunciando libertad a los cautivos, liberar al oprimido. ¿Qué se imaginaba el pueblo? En el jubileo Dios va a hacer el milagro y nos va a liberar de estos romanos. Por eso es que se efervecía la gente, porque estaba muy cerca el jubileo. Y Jesús eso es lo que vivía. Lo proclamaba como si Jesús fuera un chofar, iba por aldea en aldea predicando la buena nueva, el año del jubileo del Señor. ¿Qué fue lo que le contestó a Juan Bautista en Mateo 9:35? Cuando le dicen, ¿eres tú o hemos de esperar a otro? Le dice Mateo 9:35. Dice, recorría por todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio y sanando enfermedad y dolencia, etcétera. Bueno, cada milagro que Jesús hizo en sábado no estaba violando ninguna ordenanza del sábado. Cada milagro Jesús estaba magnificando el sábado, porque estaba mostrando que Dios estaba con su pueblo, estaba mostrando que el año de gracia de Dios había llegado y Jesús lo estaba inaugurando. Entonces ahora podemos decir que Jesús no salía de su tienda. Jesús mantenía su tienda, su mente concentrada en el Creador. Jesús cumplía, es que en esa época a veces había 30 mandamientos, a veces 35, ya habían hecho demasiados. Pero estos 6 que vimos de Éxodo y esos 3 en el desierto, Jesús todo lo hacía, pero lo potencializaba. Porque Jesús no nada más él adoraba a Dios, sino provocaba que todo el pueblo alabara a Dios, alabara al Creador. Ahora, como está escrito en Isaías 35:2-6, para que vea cómo sí Jesús venía a inaugurar el jubileo. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Ese es el día de la expiación. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Jesús les dijo eso, los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
es el año del jubileo. Entonces, ¿qué Shabbat debo guardar yo? ¿Cómo debo vivir yo el sábado si soy Israel? Muy sencillo también. Mire lo que dice Isaías 51, 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Los que se hayan arrepentido, dice Jehová, este será mi pacto con ellos. El espíritu mío que está sobre ti, sobre Jesús, y mis palabras que puse en tu boca, las palabras de Jesús, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cómo debo de vivir el Shabbat? Como Jesús, porque el mismo espíritu que Jesús recibió es el mismo espíritu que usted tiene si tiene fe en Cristo. Tenemos que proclamar el jubileo. Para nosotros el Shabbat no son nada más no hagas, no digas, no hagas. No, Señor, hay mucho que hacer en Shabbat. Hay mucho que se puede hacer. Proclamar el año de gozo, dar de comer al hambriento, lo que dice Isaías. Para nosotros, el año de jubileo que estamos esperando es la promesa de Apocalipsis 21:4. ¿Qué dice esa promesa de Apocalipsis 21:4? Yo creo que algunos hasta se la saben. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo, las primeras cosas pasaron. Esa es nuestra esperanza, ¿se acuerda? Si usted es Israel, tiene la esperanza. Ya viene el día, ya está muy cerca en que Jesús va a volver y usted va a poder abrazar a sus hijos y va a poder abrazar a sus padres y las familias se van a reunir y vamos a ser liberados de la opresión y se va a acabar la injusticia en este mundo y usted va a ser feliz. Eso es lo que proclamamos nosotros en Shabbat, esa es nuestra proclamación. Por eso es que el príncipe de este mundo decidió mejor él repartir el descanso. Tú descansa el martes, tú el miércoles, tú el sábado, tú el domingo todos descansen. ¿Por qué? Si él no es el dueño del sábado, él no es el dueño del descanso. Él usurpa. ¿Quién es el dueño del Shabbat, el dueño del descanso? Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del Shabbat. Shabbat es descanso, yo soy el Señor del reposo. El único que te va a dar reposo es Cristo. Si tú obedeces al príncipe de este mundo y dices, todos los días son iguales, hay que adorar a Dios todos los días, el martes, el miércoles, muy bien, está bien. Vas a hacer lo mismo que dice en Éxodo 8:25. Fue la propuesta de Faraón. Dijo, ¿por qué no adoran a Dios aquí mismo en Egipto? ¿Por qué no le ofrecen sacrificios aquí mismo en Egipto? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Moisés? No puede ser eso. ¿Por qué? Mire, Éxodo 8. Mire lo que dice Faraón. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en esta tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. No es cualquier día. Es abominable a Dios cambiar un día por otro. Ahí está claro. El único que te puede hacer descansar, tú puedes descansar, yo ya me ha pasado, yo ya lo tengo por experiencia, descansas el miércoles, el martes, tu mente sigue, no para, sigues en los asuntos de este mundo. El único que te puede dar descanso es Cristo, porque Él es el Señor del sábado. Y mira, ¿qué es lo que Cristo te dice? En Mateo 11:28, ¿qué es lo que dice? Venid a mí los que están cansados y cargados, y yo, el Señor del sábado, te haré descansar, te daré reposo. Por lo tanto, hermanos, hoy
el Shabbat es tu beneficio. Es más que un mandamiento, es tu beneficio y tu derecho. No es un mandamiento para ti, es tu derecho. Dios te lo dio. Te he dado mis sábados, como una señal entre mi pueblo y Dios. Dice en Apocalipsis: no dejes que nadie te quite la corona. Retén lo que tienes. Cristo viene ya pronto. Hoy el sábado, el Shabbat, y poco a poco va a ir siendo más fuerte ese sonido. El sábado es el shofar. Es el sonido del shofar en el mundo. Es un rugido de shofar, rugido de león de la tribu de Judá, que anuncia el fin de la injusticia en este mundo y el año del jubileo. Y mire lo que dice Lucas 21:28. Mire lo que dice. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, pues porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levanta la cabeza al cielo, porque el Señor viene en las nubes del cielo. Si tú te quedas viendo abajo en la tierra, no vas a ver las señales cuando Cristo venga y va a caer sobre ti como un látigo, como ladrón en la noche. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levanta la cabeza, porque tu redención está cerca. Que Dios les bendiga, hermano.